Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Entramos en el mes del Espíritu Santo y yo mismo me desafié a no enseñar algo que no estuviese viviendo. Y desde que Dios nos dirigió a que este fuera el mes del Espíritu Santo, empecé a escudriñar más de lo que es el Espíritu Santo. La iglesia entró en un ayuno de 48 días. Y en ese ayuno estamos provocando que del 13 al 16 de junio en este lugar haya un Pentecostés. Y así entonces nos propusimos a enseñar del Espíritu Santo de aquí hasta ese tiempo. Y esta mañana, mientras terminaba de estudiar el mensaje, la palabra, tuve 3 encuentros con el Espíritu Santo, tuve 3 experiencias. Mientras yo estudiaba, el Espíritu Santo entró a mi oficina y puse una adoración del hermano Benny Hinn, una adoración muy viejita ya, que es esta misma, y Dios me habló algo especial que voy a estar compartiendo en toda esta serie del Espíritu Santo. Pero quiero que en esta mañana usted esté muy atento, porque el Espíritu Santo es muy sensible, es muy sensible. Por eso quiero pedirle en amor a los servidores, a la iglesia, que me ayude y que le ayude al Espíritu Santo para que Él tenga libertad de moverse en esta mañana. Evitemos al máximo desplazamientos, pararnos, para que por los próximos 36 minutos la persona más importante del universo pueda tener una experiencia contigo. Juan capítulo 16, versículo 5. Saludamos especialmente a las personas que se están conectando en este momento a través de las redes sociales. Nos están viendo desde Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina. Dios les bendiga grandemente. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Estaremos enseñando acerca del Espíritu Santo. He titulado este mensaje, ¿qué y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué y quién es el Espíritu Santo? Mientras yo enseño de la persona del Espíritu Santo, es muy probable que usted empiece a tener una experiencia con el Espíritu Santo. No lo detenga, no lo detenga. Incluso, hijo, si el Espíritu Santo viene sobre ti, tranquilo. Deja que Dios haga algo, porque no puedo, si hay algo que hemos errado en la iglesia es nosotros ponerle límite al Espíritu Santo y determinar lo que debe y no debe hacer cuando Él es el que debe gobernar. Entonces la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tenga libertad de adorar, de exaltar. A partir de este momento el Espíritu Santo es quien va a gobernar esta celebración. Juan capítulo 16, versículo 5. ¿Qué y quién es el Espíritu Santo? Pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de nosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha venido revelando en sus múltiples y diferentes facetas. Dios se ha manifestado en sus múltiples características sobre la humanidad, y nosotros como hijos hemos podido conocer esas preciosas características de Dios. Hemos podido tener experiencias hermosas con el Dios Padre, porque en esta casa conocemos la paternidad de Dios. Entonces, como es una casa de paternidad, tenemos identidad de hijos, tenemos el amor del Padre, tenemos un corazón dador, tenemos un corazón paternal que nos permite demostrar como iglesia lo que conocemos de Dios en su paternidad. Pero también hemos tenido experiencias con la persona del Hijo, porque en el Hijo hemos podido experimentar la obediencia, la humildad, el servicio, la autoridad, la sujeción. Sin embargo, hablar de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, nos va a llevar en este tiempo a una experiencia de poder como nunca antes la hayamos tenido, aunque hace muchos años conocemos del Evangelio. En la Biblia Dios se revela en tres personas. Juan capítulo 1 versículo 18 muestra cómo se reveló como Padre inicialmente. Juan capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús vino a hacer algo muy importante. Él vino a revelar al Padre. Pero en Juan capítulo 1 versículo 14, en el mismo Evangelio de Juan, vemos que ese verbo que vino a revelar al Padre se hizo carne y habitó entre nosotros, y al habitar entre nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que no solo hay una manifestación o una revelación de Dios como Padre, sino que también Dios se reveló como Hijo y fue obediente. La Biblia dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Tomando forma de hombre, de siervo, se humilló, experimentó la obediencia hasta la muerte de cruz. Y ahí la humanidad entera experimentó al Hijo. Pero en Juan capítulo 14 versículo 16, que fue el texto base, vimos que venía una tercera persona que sería su máxima expresión de poder y gloria, que sería su máxima manifestación en la tierra, por cuanto la obra completamente ya había sido consumada.
por cuanto ya había vencido el imperio de la muerte, por cuanto ya había vencido la iniquidad, por cuanto ya había pagado un precio, un sacrificio para el perdón de pecados, para la restauración, la redención completa. Y de allí entonces el mismo Hijo le dice a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador a vosotros. Y dice el versículo 16 del capítulo 16 del Evangelio de Juan: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, los discípulos experimentaron a Dios con ellos, Dios con nosotros. Una cosa es Dios con nosotros y otra cosa es Dios en nosotros. Así que él dice: os conviene que yo me vaya, Juan capítulo 16 versículo 10, porque rogaría al Padre que les dé ¿a quién? El Consolador. Diga conmigo: Consolador. Una vez más, Consolador. Cuando se refería al Consolador, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Así entonces, en Juan capítulo 14, versículo 16, hay un clamor del Hijo para que el Espíritu Santo estuviera a disposición de toda la humanidad para siempre. Y esa disposición del Padre para nosotros es su máxima expresión de amor, de poder. Es lo más grande que le pudo haber pasado a la historia de la humanidad. El mejor regalo, y puede convertirse hoy en tu mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios. Así que es esta persona de la Trinidad, la tercera persona, que viene a representar la continuidad de Dios en la tierra. Es la tercera persona la que es enviada para guiarnos. Escucha esto, iglesia. Cuando no encontramos solución alguna en nuestra propia vida, cuando no encontramos camino, cuando no sabemos qué rumbo tomar, hay un asesor gratuito que el Padre envió a precio de sangre, que se llama el Espíritu Santo. Él fue enviado para guiarte. Tú tienes que tomar una decisión hoy, en tus finanzas, en tu vida, en tu familia. Quizás estás a punto de firmar tu divorcio, quizás estás a punto de vender tu casa, de irte del país. No sabes qué hacer. No te preocupes, que te estoy enseñando que el Hijo decidió subir al trono para enviarte aquel consejero perfecto por excelencia que te dará la instrucción correcta. Él nos guía, nos conforta, nos empodera y nos prepara para cumplir nuestro propósito divino en la tierra. Alce su mano y diga conmigo: quiero conocer al Espíritu Santo. Entonces aquí hay algo precioso, porque mire esto: el Padre está en el cielo. El Padre está en el cielo. ¿El Hijo dónde está? Si al tercer día resucitó, venció la muerte, venció la maldición, venció la iniquidad. ¿Dónde puede estar el Hijo? A la diestra del Padre. El problema es que no hay dos sillas. Medita en eso. El asunto es que sabemos que el Hijo está en su trono también. El Padre está en el trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino
para pararte a tu lado y defenderte. El Espíritu Santo vino para guardarnos. Ahí no hay necesidad de que salgan los ujieres. El Espíritu Santo nos defiende. Porque vendrán tiempos peligrosos donde si no es por la obra del Espíritu, en Colombia ni podremos predicar. Por eso hay un despertar en el pastorado en Colombia. Por eso hay un mover de Dios operado por el Espíritu Santo, para que no solo hagamos la obra dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para estar contigo siempre. Él está a tu lado. Tú a veces no lo ves. Tú a veces ni te das cuenta cómo te acompaña, cómo te sostiene, cómo te defiende. No te das cuenta. Porque por años hemos cometido el gran error de ignorar. Si hay algo que tenemos que entender, iglesia entera, es que el Espíritu Santo es el miembro más olvidado de la Trinidad en el mundo. Pese a que a su actividad en la tierra es esencial y sin Él no somos nada, solemos ignorar su obra, solemos ignorar su persona. Y el asunto es que para vivir en plenitud, una vida cristiana en plenitud, porque a veces nosotros nos apartamos del evangelio, nos apartamos de la fe y de la convicción y actuamos no como creyentes, sino como personas que no temen a Dios. Porque definitivamente cuando tú caminas con Dios y el Espíritu Santo, tu vida espiritual estará avivada. Pero cuando tú te apartas de esa relación cercana, tu vida empieza a enfriarse. Y empiezas a regresar progresivamente al estado inicial de perdición, por cuanto el Espíritu Santo ya no hace parte de tu corazón. Así que para vivir en la plenitud de Dios necesitas tener un entendimiento renovado. Diga conmigo, entendimiento renovado de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Yo me entiendo muy bien con mi padre, muy bien, porque nos gusta lo mismo, comemos lo mismo, amamos lo mismo, nos apasiona lo mismo. Yo no voy a llevar a mi papá a comer algo que no le gusta. Yo sé que le gusta, yo lo llevo al sitio que le gusta. Y vemos el equipo que le gusta, obviamente el del cielo. Hay un solo equipo en el cielo. Y hablamos de lo que nos gusta. Entonces eso nos permite tener ¿qué? Relación. Pero si tú quieres relacionarte con el Espíritu Santo, primero tienes que saber qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que no le gusta. Porque jamás podrás caminar con alguien si no haces lo que a Él le agrada. Di conmigo, relación. Déjeme explicarle un poquito, porque si hay desconocimiento en la iglesia del Espíritu Santo es porque hay ausencia de la doctrina del Espíritu Santo. Y si usted vino por primera vez, pues no se preocupe, que lo primero que experimentó cuando vino a la iglesia fue al Espíritu Santo. Y eso será glorioso. El Espíritu Santo coexiste con el Padre y el Hijo. Coexiste. Y allí es un misterio precioso que vamos a entender en la palabra. Mire lo que dice Juan 5:37. El Espíritu Santo comparte la esencia del Padre y del Hijo. Tiene las mismas características, tiene el mismo amor,
tiene la misma habilidad, la misma capacidad, pero lo vamos a ver en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 37. Diga conmigo: el Padre tiene una función, el Hijo tiene otra función y el Espíritu Santo tiene otra función, pero son lo mismo. Representan a Dios. Mire bien, vamos a ver el Padre. ¿Qué hace el Padre? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aunque nadie vio al Padre, ¿quién dio testimonio del Padre en la tierra? Por lo tanto, el Padre da testimonio ¿de quién? Del Hijo. Diga conmigo: el Padre da testimonio del Hijo. Juan 8:37, mire esto. Ahora vamos a ver cuál es la función del Hijo. Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que soy descendientes, Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Diga una vez más: el Padre da testimonio del Hijo. Ahora vamos a ver qué hace el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, ¿quién está hablando ahí? El Hijo. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, mire esto tan precioso. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cada vez que Jesús hablaba, no hablaba de Él. ¿Hablaba de quién? Cada vez que Jesús manifestaba su poder, ¿a quién se refería? Incluso Él decía: si no me quieren creer a mí, créanle a las obras. Porque lo que Jesús vino a hacer fue a testificar ¿a quién? Al Padre. El Padre da testimonio del Hijo, pero el Hijo es testigo del Padre. Diga conmigo: el Hijo es testigo del Padre. Y entonces, pastor, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál sería su función? Juan capítulo 15, versículo 26. Mire esto. Si usted entiende esto en su corazón, yo voy a orar y usted va a conocer a la persona del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Espíritu con qué está? ¿A quién se refiere ese Espíritu? Al Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Así como el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre, el Espíritu Santo es testigo de Jesús. El Espíritu Santo es testigo de Jesús. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué eso es poderoso? No entiendo dónde está el poder. Porque durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra y habló del Padre, asimismo el Espíritu Santo en la Biblia no habla de Él, sino que Él mismo testifica de Jesús y su obra terminada en la cruz. Esto dando un mensaje contundente a la iglesia, porque el fin de todo era llevar a la humanidad al diseño original. ¿Cuál era el diseño original? El de Adán. Adán fue la primera persona en experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren experimentar la llenura del Espíritu Santo? Fue la primera persona. Y el diseño de Dios era que usted y yo camináramos en esta tierra llenos del Espíritu Santo.
Por eso, cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, la vida empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque recuerde que cuando el Espíritu Santo cae en alguien, es porque en ese alguien se reveló Jesús. Diga conmigo, el Espíritu Santo revela a Jesús. Ahí las personas son transformadas. Ahí las personas son cambiadas. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, empiezas a amar lo que Dios ama. Empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece. Empiezas a respetar los mandamientos. Nadie te obliga. Empiezas a escuchar música que no honra al Espíritu Santo, la rechazas. Nadie te lo impone. Empiezas a tener un hambre por la presencia de Dios, a tener ayunos voluntarios iniciados por tu misma voluntad, por tu hambre por las cosas de Dios. No hubo necesidad que un líder o un pastor te lo impusiera. No. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra revelando a Jesús, produciendo cambios profundos de transformación. Por lo tanto, en el momento que tú dejas de ser transformado en tu vida cristiana, eso refleja que te has alejado de la persona que trae cambio y transformación. Cuando empiezan aquellos pequeños brotes de nuestro carácter y de nuestra personalidad que antes no teníamos por nuestro cambio, pero regresan a nuestro comportamiento y a nuestro carácter, eso anuncia la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Primero le voy a enseñar qué no es el Espíritu Santo. Es el modelo de enseñanza de Jesús. Jesús primero enseñó cómo no son las cosas para enseñar cómo sí eran las cosas. Usted lo ve, por ejemplo, en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, cuando enseña acerca de 3 principios fundamentales que traen bendición integral sobre la humanidad: la oración, la ofrenda y el ayuno. Cordón de 3 dobleces lo hemos llamado acá. Cuando usted enseña esos 3 principios desde la Biblia, usted entiende que Jesús primero dijo: cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los hipócritas, porque ellos creen que al pararse de pie en las sinagogas son escuchados por Dios. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ¿qué? Díganme los dormidos, amén. Despierta a esos dormidos, Espíritu Santo. Hay gente en un sueño del Espíritu. Dice la persona que está a tu lado: no te duermas. Usted, mire, óigame bien. Usted sabe que yo soy gritón, porque yo creo que la palabra predicar es anunciar en voz alta. El apóstol Marco Díaz me enseñó: el que no habla duro tiene temor y pecado. Pero intencionalmente hoy estoy pasito, porque hace poco el apóstol Eduardo Cañas me enseñó algo poderoso. Me dijo: mijo, cuando vayas a hablar del Espíritu Santo, evita al máximo la emocionalidad, para que lo que se desate cuando tú ores sea genuino. Hay algunos que estarán dormiditos, ya los voy a ver ahorita. No sería atendidos por el propietario, sino atendidos por el Espíritu Santo. ¿Qué no es el Espíritu Santo? ¿Qué no es el Espíritu Santo? Número 1. Antes de decirle que no es el Espíritu Santo, yo quiero que usted sepa esto. Nosotros hemos caído en un misticismo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo se come eso? En español, nos hemos vuelto espiritiflautas. En bogotano, vivimos en una ilusión espiritual sin la lógica bíblica, sin la lógica de la fe. Entonces, cuando vino la ola del avivamiento sobre América Latina, pues
Los grandes predicadores enseñaron del Espíritu Santo, pero los malos entendedores pensamos que el Espíritu Santo era un objeto. Y lo asimilábamos con una paloma. Ay, pobrecita esta paloma. Y lo primero que quiero enseñarle es que el Espíritu Santo no es un objeto. Escuche esto. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Entonces, como no es un objeto, usted ya sabe que el Espíritu Santo es una persona. Diga conmigo, el Espíritu Santo es una persona. Entonces voy a decirle que no es el Espíritu Santo. Los que están dormidos díganme amén. Despierta los espíritus. Cada vez son más poquitos. Cada vez son más poquitos. Oiga esto, el Espíritu Santo no es una fuerza, aunque es poderoso. No es una emoción, aunque nos consuela, nos da paz. Y al que le cae es inevitable resistirlo. Eso es, tú no puedes detener eso. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero usted ¿por qué se sube al altar y empieza a llorar? Debería controlarse. Y no, ojalá usted sienta lo que yo siento. No es una emoción, pero tampoco es un pensamiento, aunque nos da el mensaje de Dios. No es un pensamiento. No es un pensamiento. Tampoco es una paloma. No es una paloma. Esto fue una idea muy preciosa de la red. No es una paloma. Pero la paloma nos muestra características del Espíritu Santo. Pero no es. No te vas a llevar una de esas para decir que metiste el Espíritu Santo en tu casa y tu suegro se convierte. O tu suegra se convierte. No. No es una paloma. Aunque es sensible, suave y tierno con nosotros. No es un viento, aunque se mueve como el viento sin ser visto. Mire, esta mañana mientras yo estudiaba, empezaron las ventanas a moverse. Y se movían las ventanas y se movían las ventanas. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Dice, no, simplemente te estoy mostrando que aunque no es el viento, me muevo como viento. Se movía, 4:30 de la mañana se movía y se movían las ventanas y se movían las ventanas. Entonces yo siempre estoy atento a responder al Espíritu. ¿Qué quieres, Espíritu Santo? ¿Qué hago? No, sigue estudiando. No es agua, aunque sacia nuestra sed espiritual. No es fuego, aunque consume y purifica la iniquidad, la maldición y el pecado. Entonces no es un elemento. Diga conmigo, no es un elemento. ¿Por qué usted tiene que entender que el Espíritu Santo no es un elemento? Porque es un error reducirlo a un objeto o a un animal. Hay aspecto en su persona de cada uno de ellos, sí. Usted va a ver fuego, usted va a ver ternura, usted va a ver que le sacia su alma, usted va a ver que le habla, usted va a ver que le da el mensaje, pero no lo puede reducir a un objeto porque el Espíritu Santo es una persona. Y por no entender que es una persona lo has ignorado. No hay nada más terrible que te ignoren. Tú no vuelves a un lugar donde te ignoran. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú no vuelves a un lugar donde tú no recibes la atención mínima que requieres para sentirte agradado allí. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso mismo el Espíritu Santo se ha apartado de nosotros. Y mire lo que me decía el Señor. El problema es este, que donde no está mi espíritu, allí pusieron un reemplazo. Donde mi espíritu no está, hay un reemplazo. Entonces el posmodernismo reemplazó el Espíritu Santo por el entretenimiento. Entonces el posmodernismo reemplazó el Espíritu Santo por las imágenes. Donde no está el Espíritu Santo, diga conmigo, donde no está el Espíritu Santo,
ahí hay un reemplazo. Y estamos en la era de los reemplazos. No quiere decir que no vamos a tener un buen auditorio, lo vamos a tener. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para tomar la mejor decisión y que este lugar sea un auditorio precioso para que podamos darle la gloria a Dios. Pero nunca reemplazaremos el buen sonido, las buenas luces, las buenas pantallas por la presencia gloriosa, poderosa y transformadora del Espíritu Santo. ¿Puede darle un aplauso a Dios por eso? Amén. Ahora bien, acompáñeme al primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Usted va a ver ahí, en el primer libro de Reyes, cómo Elías tuvo que ser confrontado de ese misticismo. Mire esto tan poderoso. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Si lo tiene, dígame amén. Dile a la persona que está a tu lado, despiértate, el Espíritu Santo está aquí. Primer libro de Reyes, es el segundo libro. ¿Ve que usted me hace distraer? No, es el primero, pero es el 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 9. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías? Elías se desanima por el mensaje de la reina, la señora Jezabel, y viene y le da un mensaje ahí. Ni siquiera le habla en primera persona, sino que le da un mensaje. Y eso lo mete en depresión, y eso nos pasa mucho a los creyentes. Con solo lo que percibimos de la realidad, ni siquiera la realidad, lo que percibimos de la realidad, con eso nos desanimamos y nos frustramos y nos entregamos y tiramos la toalla. Entonces a Elías le pasó eso, y como le pasó eso, entonces se metió en una cueva, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo he venido a decirle a alguien en esta mañana: ¿qué haces en la posición que estás? ¿Qué haces en la tristeza? ¿Qué haces en la angustia? ¿En dónde estabas, Espíritu Santo? ¿Qué haces en la melancolía? ¿Qué haces en el temor? ¿Qué haces en la duda? Oye, la pregunta que te está haciendo Dios: ¿qué haces ahí? Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Como que el Espíritu Santo se sorprendió. Mire, usted tiene tantas capacidades, usted tiene tantas habilidades, usted tiene tantas destrezas, que no tiene lógica que estés en la posición emocional que estás. Tienes tantos dones, tienes tantos talentos, que yo no sé por qué estás como estás. Es más, dentro de ti hay un profeta, y no sé por qué estás como estás. ¿Qué haces ahí? Tremenda pregunta, ¿eh? Versículo 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, mire esto. Él le dijo: ¿quién estaba hablando con Elías? Dígame, ¿quién estaba hablando con Elías? A ver, muéstreme, ¿quién estaba hablando con Elías? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque ojo, si hay un lugar donde Dios te puede dar una dirección, no es en el valle ni en el desierto, es en el monte. Cuando tú te vuelvas una persona de ayuno, de oración, de búsqueda continua de la presencia, volverás a escuchar la voz de Dios. Y ahí entonces le dijo: ponte afuera. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso, oiga esto tan tremendo, viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Elías dijo: ay, es que como por ahí dijeron que era el viento, entonces debe ser que llegó Jehová. Y salió, no era el viento. ¿Qué me pasó esta mañana? Yo decía, empezaron las ventanas a moverse, sonaba así. Y yo digo: ay, santo, llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo. Y ya me iban a poner a hablar en lenguas, y ya yo iba a tomar nota, me va a dar algo, me va a instruir algo, me va a mostrar por qué los líderes de la iglesia no diezman. Señor, ayúdame. Entonces el Señor me dijo: no,
es que yo no soy un viento. Le pasó a Elías. Y después, ¿qué le pasó? Pero Jehová no estaba en el viento. Diga conmigo, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, ¿qué? Un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Cómo era el silbo? Venga, muchachos. Aleluya. Por eso estábamos. El Espíritu Santo es sensible. Sensible. Muy sensible. Cualquier cosita. Por eso la paloma no tolera. La paloma no tolera movimientos bruscos. Ahí mismo, ¿qué hace la paloma? Se va. Así es el Espíritu Santo. Elías se encontró con el Espíritu Santo en un silbo apacible y delicado. Ahí estaba. Ahí estaba el Espíritu Santo. Hay tres definiciones del Espíritu Santo. No alcanzo a darle sino una. El Espíritu Santo no es nada de lo que le dije. Pero antes de decirle que el Espíritu Santo no es un objeto, sino que era una persona, el Espíritu Santo es Dios extendido. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué este término de Dios extendido? Yo nunca había escuchado eso, yo lo escuché hoy. La voz del Espíritu me decía: mi Espíritu es mi extensión. Mi extensión. Y yo dije: ¿cómo así? Es lo que está en las circunstancias y en las personas que me permiten estar. Es Dios extendido. Por eso, mire, iglesia, el Espíritu Santo es el mismo Dios que brilla en medio de las tinieblas. Asimismo brillará en tu vida a partir de hoy. Asimismo brillará en tu casa. Asimismo brillará en tu familia. Y como el Espíritu Santo es Dios, como el Espíritu Santo es el mismo Dios, lo primero que pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre algo o sobre alguien es que lo que estaba oscuro resplandece. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Eso es lo que va a pasar. Yo no sé qué oscuridad hay sobre tu vida, pero lo que quiero decirte es que hoy el Espíritu va a resplandecer sobre ti. Y cuando el Espíritu resplandece, cosas muy especiales empiezan a pasar. Cuando el Espíritu de Dios resplandece sobre ti, hay una promoción de Él que te va a llegar a un lugar donde jamás imaginaste llegar. Porque no pasa por tu habilidad, no pasa por tu capacidad. Qué bueno las maestrías, los doctorados, qué bueno todo eso. Pero no imaginas lo que va a pasar en ti cuando resplandezca el Espíritu Santo. La Biblia dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, estaba vacía. No te preocupes si así está tu casa, tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu vida espiritual. Tranquilo. Que si eso está así,
La Biblia me enseña que es el principio de Dios para hacer algo glorioso en ti. La Biblia me enseña que si así están tus finanzas, si así está tu corazón, si así están tus hijos, si así está tu matrimonio, si así está tu relación con Dios, si así está tu liderazgo, es el principio para que el Espíritu Santo haga algo poderoso en tu vida. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío en el principio, pero el Espíritu de Dios se movía en medio de ese desorden. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Dije, Señor, ¿por qué tengo que ir al gobierno yo? Yo no quiero ir. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero seguir predicando cómodo. ¿A quién no le gusta la comodidad? Yo quiero seguir orando y ayunando, sin exponerme a los medios de comunicación, sin exponerme a la prensa, sin exponerme a la crítica, sin exponerme a la murmuración. Yo no quiero, porque es que yo quiero caminar con tu Espíritu. Y el Señor me jaló las orejas y me dijo, ¿tú crees que el Espíritu Santo solo se mueve en la iglesia? Recuerda que en el principio mi Espíritu se movió sobre el desorden y el caos. Y mira lo que Dios me dijo, iglesia. En los próximos años, en la próxima década, vendrá un mover del Espíritu Santo sobre la esfera de gobierno. Y todo el desorden, todo el caos, toda la corrupción, por el mover del Espíritu en Colombia, dejará de ser desorden y veremos la luz y veremos el resplandecer de la gloria de Dios en nuestra